¿Alguna vez has estado en un lugar donde el aire mismo parece vibrar, donde el sonido es tan denso que puedes sentirlo en tus huesos? Así era el Velódromo Olímpico de París el 6 de agosto de 2024. No era un estadio, era un caldero, una vasija de madera siberiana y acero que contenía una explosión de color, velocidad y ruido ensordecedor. La final de la prueba de Madison, el evento más esotérico, estratégico y brutal del ciclismo en pista, estaba a punto de decidirse, y la atmósfera era una mezcla de carnaval y zona de guerra. En una curva del óvalo, el epicentro de este terremoto sensorial era la esquina de Brasil. Las campeonas mundiales, un dúo de potencia explosiva y carisma desbordante, eran las favoritas absolutas. Su área de descanso era un circo mediático, un enjambre de cámaras, patrocinadores con sonrisas de tiburón y asistentes que pulían sus bicicletas de fibra de carbono como si fueran joyas de la corona. El aire a su alrededor olía a victoria, a bebidas energéticas y a la arrogancia que da saberse el más fuerte. Y en el extremo opuesto del velódromo, en un contraste que era casi una declaración de principios, se encontraba la esquina mexicana. Era un oasis de silencio, un pozo de calma en medio del huracán. Allí, dos hermanas gemelas, Luna y Sol García, de 22 años, se preparaban en una burbuja de concentración autoimpuesta, sus movimientos económicos y precisos, sus miradas fijas no en las cámaras, sino en el abismo inclinado de la pista. No necesitaban el ruido. Ellas eran la tormenta silenciosa que estaba a punto de desatarse. El equipo brasileño era la encarnación de la fuerza bruta. Lideradas por Isabela "La Pantera" Alves, de 27 años, la sprinter más rápida y dominante del mundo, su estrategia era simple y aterradora: aplastar a sus rivales con una potencia de vatios tan abrumadora que rompía no solo sus piernas, sino también su voluntad. Isabela era una superestrella, su cuerpo un mapa de músculos esculpidos, su sonrisa un arma de guerra psicológica. Se movía con la confianza de una reina en su corte, cada gesto amplificado por las cámaras que la seguían a todas partes. Su compañera era una extensión de su poder, una guardaespaldas sobre ruedas, cuya única función era lanzarla hacia la línea de meta en los sprints intermedios. Su táctica no era sutil, era una demostración de poder, una declaración de que en el ciclismo, como en la selva, el más fuerte sobrevive. Y ellas eran, sin lugar a dudas, las más fuertes. Su bicicleta, una maravilla de la ingeniería aeroespacial valorada en más de 800.000 MXN, parecía más un misil que un vehículo. El mundo del ciclismo no se preguntaba si ganarían el oro, sino por cuántos puntos lo harían. Pero en el ajedrez de alta velocidad que es el Madison, ¿es la reina siempre la pieza más importante? ¿O puede una estrategia silenciosa y humilde ponerla en jaque mate? En la otra esquina, Luna y Sol García eran la antítesis. Originarias de Aguascalientes, la cuna del ciclismo mexicano, no poseían la explosividad de las brasileñas. Eran ciclistas de resistencia, su físico fibroso y compacto, construido no para sprints de 10 segundos, sino para horas de sufrimiento sostenido. Eran idénticas en apariencia, pero en la pista sus roles eran tan distintos como el sol y la luna que les daban nombre. Luna era la capitana, la estratega fría, la jugadora de póker. Su mirada rara vez parpadeaba y parecía estar constantemente calculando ángulos, velocidades y las debilidades de sus oponentes. Era el cerebro. Sol, en cambio, era la locomotora. Era el motor del equipo, el corazón, la que poseía una capacidad casi inhumana para soportar el dolor, para mantener un ritmo castigador vuelta tras vuelta. Su expresión nunca era de cálculo, sino de pura y obstinada determinación. Su verdadera ventaja, sin embargo, no era física ni intelectual, era casi paranormal. Su conexión de gemelas les permitía una sincronización en los relevos que rozaba la telepatía. El Madison exige que los ciclistas se lancen el uno al otro con un relevo de mano, una maniobra peligrosa a 60 kilómetros por hora. Sus relevos eran tan fluidos, tan perfectos, que no parecían dos ciclistas,
sino un solo ser con 4 piernas y una sola mente. Una coreografía mortal ejecutada con una gracia que desafiaba la física. La carrera era una guerra de desgaste de 120 vueltas, una hora de caos controlado. Cada 10 vueltas, un sprint intermedio otorgaba puntos a las primeras 4. La estrategia era un equilibrio delicado entre conservar energía y luchar por esos puntos. Las brasileñas, fieles a su estilo, salieron a matar. Ganaron los primeros 3 sprints con una facilidad insultante, acumulando puntos y desmoralizando a sus rivales. Isabela, la pantera, jugaba con el pelotón lanzando ataques feroces que obligaban a todos a gastar una energía preciosa para seguirla. Las hermanas García, mientras tanto, corrían con una inteligencia fría. Evitaban las batallas innecesarias, se mantenían a rueda, conservando cada julio de energía. No luchaban por ganar cada sprint, sino por mantenerse en la pelea, sumando puntos discretamente, un tercer puesto aquí, un cuarto allá. Los comentaristas las elogiaban por su astucia, pero las descartaban como verdaderas contendientes. Las mexicanas son unas ratoneras, dijo un analista francés. Corren de forma inteligente, pero no tienen la potencia para desafiar a Brasil en el final. Les falta la clase de una campeona. Isabela, en la pista, parecía estar de acuerdo. En varias ocasiones, tras ganar un sprint, pasaba junto a las mexicanas y les dedicaba una sonrisa condescendiente, un gesto que decía, pueden correr, pero nunca podrán ganar. La motivación de las hermanas García, sin embargo, era un combustible que ninguna bebida energética podía igualar y que ninguna cámara podía capturar. No corrían por una medalla, ni por la gloria olímpica. Corrían por un edificio de madera y cemento a miles de kilómetros de distancia. El Velódromo de Aguascalientes, una instalación histórica que había sido la cuna de generaciones de ciclistas mexicanos, estaba sentenciado a muerte. Una empresa constructora había comprado los terrenos y planeaba demolerlo para construir un complejo de apartamentos de lujo. Ese velódromo era su santuario. Era donde un viejo entrenador les había enseñado a amar el dolor de los pulmones en llamas, donde habían dado sus primeras vueltas, donde habían soñado por primera vez con los Juegos Olímpicos, y era el único refugio para decenas de niños de bajos recursos que encontraban en el ciclismo una salida a una vida difícil. El gobierno local había dado su brazo a torcer, pero había una última cláusula de escape. Si la comunidad ciclista podía demostrar el valor nacional e internacional de la instalación, el contrato podría ser renegociado. Una medalla de oro olímpica, sabían, era la única forma de generar la presión mediática y política necesaria para salvarlo. No corrían por su futuro, corrían por el futuro de un legado. Pero ¿cómo se puede salvar un hogar cuando te enfrentas a un oponente que parece invencible? La carrera se convirtió en una persecución implacable. Vuelta tras vuelta, el sonido de las ruedas de carbono sobre la madera era como el zumbido de un enjambre de insectos furiosos. Las gemelas ejecutaban su plan con una paciencia de monje. Mientras otros equipos se quemaban en ataques inútiles contra las brasileñas, ellas se mantenían en su burbuja, comunicándose con un lenguaje secreto. Un leve cambio de peso de Luna en el sillín era la señal para que Sol se preparara para un contraataque. Una mirada fugaz de Sol le decía a Luna que sus piernas estaban al límite y necesitaba un respiro. Eran un ecosistema cerrado, perfectamente equilibrado, pero a pesar de su inteligencia, la potencia bruta de Brasil estaba marcando la diferencia. A falta de 20 vueltas, el marcador mostraba a Brasil en cabeza, con una ventaja que, aunque no era definitiva, parecía sólida. La multitud rugía cada vez que Isabela se ponía al frente, el velódromo entero rendido a la potencia de la pantera. La presión era inmensa, el aire cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces llegamos a la última vuelta, el momento que todo el mundo había estado esperando. La campana sonó, un clangor metálico y ominoso que señalaba el inicio del fin. El marcador gigante, suspendido sobre la pista, mostraba la cruda realidad. Brasil, primero con 35 puntos. México, segundo con 32 puntos. La matemática era tan simple como brutal.
El último sprint otorgaba el doble de puntos, 10 para la ganadora. Quien cruzara la línea de meta en primer lugar en esta última vuelta se llevaría la medalla de oro. Toda la carrera, toda la estrategia, todo el sufrimiento se reducía a estos últimos 250 metros. Era el escenario perfecto para Isabela, la sprinter. Era su territorio, su momento. El velódromo entero se puso de pie, un monstruo de 5.000 cabezas conteniendo la respiración. Las gemelas mexicanas se miraron. No había pánico en sus ojos, sino una calma extraña, casi antinatural. Era la calma de quien está a punto de ejecutar un plan que nadie en el mundo, excepto ellas dos, conoce. Isabela, como un depredador que huele la sangre, comenzó a moverse. Se colocó estratégicamente detrás de la rueda de sol, la locomotora mexicana, usando su estela para ahorrar energía antes del ataque final. Luna, la estratega, estaba unos metros más atrás, y en su rostro por primera vez parecía haber una sombra de resignación. Parecía que aceptaba la derrota, que sabía que no podían competir en un sprint puro. En la penúltima curva, la curva más peraltada, Isabela lanzó su ataque. Fue un movimiento de una violencia y una potencia devastadoras. La aceleración fue tan brutal que pareció que Sol se había quedado clavada en la pista. Isabela la dejó atrás con una facilidad insultante, su cuerpo bajo, aerodinámico, sus piernas moviéndose como pistones. Entró en la recta final sola, el oro a su alcance. El público brasileño en las gradas estalló en una celebración prematura. Isabela, sintiéndose campeona, levantó un brazo antes de cruzar la línea de meta, un gesto de triunfo arrogante. Cruzó la línea, y el rugido en el velódromo fue ensordecedor. Brasil había ganado, o eso creían todos. La celebración brasileña fue instantánea y total. Su equipo técnico, entrenadores y masajistas saltaron las vallas y corrieron a abrazar a Isabela. Un asistente le entregó una bandera de Brasil y ella comenzó su vuelta de honor, saludando al público, bañándose en la gloria de una victoria que parecía indiscutible. Las cámaras se centraron en ella, en su sonrisa radiante, en la imagen perfecta de la campeona. Mientras tanto, en la esquina mexicana no había lágrimas ni desesperación. Luna y Sol simplemente redujeron la velocidad, sus rostros impasibles, observando el carnaval brasileño con una distancia casi clínica. El mundo entero estaba celebrando a la nueva campeona olímpica. Pero entonces algo extraño sucedió. El marcador gigante, que debía actualizarse instantáneamente con los 10 puntos para Brasil, permaneció congelado. Mostraba todavía el resultado anterior: Brasil 35, México 32. La música de celebración se detuvo abruptamente. La confusión comenzó a extenderse como una mancha de aceite por el velódromo. Los jueces, un grupo de hombres con blazers azules, se reunieron en el centro de la pista, sus rostros serios, hablando por sus radios. El público, que había estado rugiendo, ahora murmuraba señalando el marcador, preguntándose qué estaba pasando. Isabela detuvo su vuelta de honor, su sonrisa vacilando por primera vez. Miró a su entrenador, quien se encogió de hombros, tan confundido como ella. La demora se hizo incómoda, luego tensa. ¿Había habido una infracción? ¿Una descalificación? Nadie lo entendía. Luna, la estratega mexicana, observaba toda la escena con una calma glacial. Por fuera, era una estatua. Por dentro, su corazón latía a 1000 por hora. Su plan, su apuesta de todo o nada, había funcionado hasta ese punto, pero ahora todo dependía de la decisión de los jueces, de su interpretación de una regla casi olvidada. Había apostado el sueño de su vida y el futuro de su comunidad a un tecnicismo, a un engaño, a una vuelta fantasma que nadie había visto. Y en el silencio tenso del velódromo, solo ella sabía la verdad. Desde el lugar del mundo donde nos estás viendo, seguro que has apostado todo a un plan arriesgado. Me conmovería saber desde qué ciudad sientes esta tensión, este momento en que todo pende de un hilo. Cuéntamelo en los comentarios. Para entender la audacia de ese plan, la naturaleza de esa apuesta, hay que viajar en el tiempo y el espacio a la ciudad de Aguascalientes. Allí el velódromo no era una joya arquitectónica como el de París,
Era una estructura de hormigón y madera envejecida por el sol, con el olor a linimento y a historia impregnado en cada tabla. Fue allí donde Luna y Sol, a los 10 años, dieron sus primeras vueltas, empujadas por su padre, un exciclista que nunca alcanzó la gloria, pero que les transmitió la pasión por las dos ruedas. No crecieron con bicicletas de carbono, aprendieron en pesadas bicicletas de acero de una sola velocidad. No tenían entrenadores científicos, tenían a su padre, que les enseñó no sobre vatios y aerodinámica, sino sobre el corazón, sobre la capacidad de sufrir, sobre la nobleza de vaciarse por un compañero. Su infancia no fue de academias de élite, sino de largos entrenamientos al amanecer, de caídas y cicatrices, de compartir una botella de agua porque no tenían para dos. Fue en esa austeridad donde forjaron su vínculo, una conexión que iba más allá de la sangre, una simbiosis nacida de la necesidad y el amor compartido. Su sincronización, que en París parecía casi mágica, fue el resultado de miles de horas de práctica en ese velódromo desgastado. El relevo del Madison, el handslung, es una de las maniobras más difíciles y peligrosas del deporte. Requiere una confianza absoluta. Ellas lo convirtieron en un arte. Desarrollaron un lenguaje propio, un código de microgestos que solo ellas entendían. Un ligero movimiento de la cadera de Luna le decía a Sol la velocidad exacta a la que debía entrar en el relevo. Un cambio en el ritmo de respiración de Sol le advertía a Luna que estaba llegando a su límite. No necesitaban gritarse como los otros equipos. Su comunicación era un susurro, un diálogo, silencioso en medio del estruendo de la carrera. Esta conexión les daba una ventaja en la conservación de energía, pero su verdadero valor era psicológico. En el infierno de una carrera de Madison, nunca estaban solas. Cada una era el ancla de la otra, un refugio seguro en medio del caos. El plan de la Vuelta Fantasma nació no de la arrogancia, sino de la desesperación y el estudio. Sabiendo que nunca podrían igualar la potencia pura de sprinters como Isabela Alves, pasaron meses buscando una alternativa, una grieta en el sistema. La encontraron en una sección oscura y casi olvidada del reglamento de la Unión Ciclista Internacional. El artículo 3.2147 establecía que cualquier equipo que ganara una vuelta al pelotón principal recibiría una bonificación de 20 puntos. Era una regla diseñada para premiar la resistencia y la audacia, pero era tan increíblemente difícil y arriesgada de ejecutar que nadie la había intentado con éxito en una final olímpica en más de 50 años. Intentarlo era un suicidio táctico. Requería que una de las ciclistas se descolgara del grupo y corriera sola, sin la protección aerodinámica del pelotón, durante varias vueltas, para luego volver a conectar y superar al grupo. El gasto energético era monumental. Si fallabas, no solo no obtenías los puntos, sino que quedabas tan exhausta que era imposible competir por el resto de la carrera. Era una apuesta de todo o nada, una estrategia para valientes o para locos, y ellas decidieron que eran ambas cosas. Historias como esta nos recuerdan que a veces, para ganar, no hay que seguir las reglas del juego, sino encontrar las que todos los demás han olvidado. Si crees en el poder de la inteligencia y la audacia para desafiar a la fuerza bruta, te invito a suscribirte a nuestro canal. Queremos seguir contándote las historias de quienes se atreven a reescribir el guión. Los obstáculos para llegar a París habían sido tan grandes como los propios aros olímpicos. La falta de apoyo económico de la Federación Mexicana de Ciclismo era una constante. Mientras el equipo brasileño gozaba de un presupuesto millonario, ellas tuvieron que financiar gran parte de su preparación con el apoyo de su comunidad. Organizaron rifas, cenas y carreras locales en Aguascalientes para recaudar los fondos necesarios para competir en el circuito de la Copa del Mundo. Cada peso que gastaron en un neumático nuevo o en un billete de avión estaba impregnado del sacrificio de su gente. Esta lucha constante contra la adversidad, en lugar de debilitarlas, forjó en ellas un carácter de acero. Estaban acostumbradas a luchar con menos, a ser más inteligentes, a encontrar la manera de competir contra equipos que las superaban en todo, excepto en determinación.
El conflicto interno sobre el plan de la Vuelta Fantasma fue intenso. Sol, la locomotora, la que tendría que soportar los ataques de las sprinters mientras su hermana estaba en su misión solitaria, tenía serias dudas. «Es una locura, Luna», le dijo. «Una noche, semanas antes de los Juegos. El riesgo es demasiado alto. Si no lo logras, quedaremos en último lugar, humilladas». Luna, la estratega, desplegó un mapa del velódromo y los datos de rendimiento de sus rivales. «Mira», le dijo, su voz tranquila pero firme. «He calculado los tiempos. Si puedo mantener un promedio de 58 kilómetros por hora durante 4 vueltas, puedo hacerlo. Pero solo puedo hacerlo si tú puedes aguantar al pelotón. Si puedes hacer que Isabela crea que estás luchando por el sprint. Tienes que ser la actriz principal en este teatro. Tienes que hacerles mirar a la derecha mientras yo, el mago, hago el truco por la izquierda. Confía en mí. Confía en nosotras». Esa conversación fue el pacto final. Sol aceptó su papel, no con total convencimiento, sino con total fe en su hermana. De vuelta a la carrera en París, podemos ver ahora la ejecución de ese pacto. Durante las vueltas previas al sprint final, mientras el mundo se concentraba en la creciente tensión entre los equipos de cabeza, Luna comenzó a ejecutar la primera fase de su plan. De forma sutil, casi imperceptible, comenzó a dejarse caer hacia la parte trasera del pelotón. No fue un movimiento brusco que alertara a sus rivales. Fue un deslizamiento gradual, como si estuviera perdiendo fuerzas. Los comentaristas lo notaron. «Parece que Luna García está sufriendo», dijo uno. «La capitana mexicana está perdiendo contacto». Isabela Alves también lo vio, y una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. La amenaza mexicana, pensó, se estaba desvaneciendo. Estaban cayendo en la trampa, exactamente como Luna había planeado. Una vez descolgada, Luna no bajó el ritmo. Hizo lo contrario. Mientras el pelotón, en un juego táctico, reducía ligeramente la velocidad para preparar el sprint final, ella comenzó su carrera contra el tiempo. Sola, sin la ventaja de la succión, su esfuerzo era el doble que el de las demás. Cada pedalada era una agonía, sus pulmones quemando, el ácido láctico inundando sus músculos. Tenía que completar una vuelta entera al velódromo y alcanzar la cola del pelotón. Era una batalla brutal contra el reloj y contra su propio cuerpo. Mientras tanto, Sol jugaba su papel a la perfección. Se mantuvo en la parte delantera del grupo, luchando, respondiendo a pequeños ataques, haciendo que todos creyeran que ella era la única carta que le quedaba a México. Su rostro era una máscara de esfuerzo, un engaño brillante que mantenía todos los ojos fijos en ella. La presión sobre Sol era inmensa. Sabía que el destino de su plan, de su sueño, del velódromo, dependía de su capacidad para actuar. Tenía que parecer lo suficientemente fuerte como para ser una amenaza, pero no tan fuerte como para que Isabela la viera como su única rival. Tenía que absorber la presión, aguantar los cambios de ritmo y, sobre todo, no mirar atrás. No podía permitirse el lujo de buscar a su hermana, de ver si el plan estaba funcionando. Tenía que correr con fe ciega, confiando en que Luna, en algún lugar detrás de ella, en su propio universo de dolor, estaba cumpliendo su parte del trato. El Madison es una prueba de equipo, pero en esos momentos cruciales ambas estaban completamente solas, unidas solo por un plan invisible y una vida de confianza mutua. El momento culminante del engaño llegó a falta de 2 vueltas. Isabela, viendo a Sol como la única amenaza real, se pegó a su rueda, marcándola de cerca. El resto del pelotón, sintiendo la inminencia del sprint final, se organizó detrás de ellas. Nadie, absolutamente nadie, estaba prestando atención a la figura solitaria de Luna, que en ese preciso instante, tras un esfuerzo sobrehumano, estaba a punto de conectar con la cola del grupo. Había ganado la vuelta, pero para que la regla se aplicara, tenía que cruzar la línea de meta oficial habiendo completado esa vuelta extra. El tiempo era perfecto. Su llegada a la parte trasera del pelotón coincidió exactamente con el lanzamiento del sprint final en la parte delantera. Sin teatro estaba montado. La trampa estaba lista para cerrarse. La celebración prematura de Brasil fue el sello final del plan maestro de Luna.
Su arrogancia, su creencia en la superioridad de la fuerza bruta, las había cegado. Se habían centrado tanto en la batalla que tenían delante, que no habían visto la guerra que se estaba ganando a sus espaldas. Mientras Isabela levantaba los brazos, estaba celebrando haber ganado un sprint, que era como celebrar haber ganado una sola batalla mientras se perdía la guerra. La confusión en el velódromo era el sonido de un paradigma rompiéndose. Era el sonido del cerebro colectivo procesando una idea que parecía imposible, que la carrera más importante no era la que todos estaban viendo. La verdadera carrera, la que decidía el oro, había sido una vuelta fantasma, silenciosa y solitaria. El caos y la confusión se apoderaron del velódromo. Lo que debía ser el momento de la coronación de Brasil se había convertido en un anticlímax surrealista. Isabela, Alves, de pie en el centro de la pista con la bandera de su país sobre los hombros, vio cómo su sonrisa de campeona se convertía en una mueca de ansiedad. Su entrenador gritaba a los jueces, exigiendo una explicación. El público, dividido entre el desconcierto y la frustración, comenzó a silbar. Nadie entendía la demora. En medio de este torbellino de incertidumbre, las hermanas García esperaban en su esquina, el ojo tranquilo del huracán. Sol, exhausta, se apoyaba en la barandilla, mientras Luna, la arquitecta de todo este caos, observaba la escena con una calma que era casi aterradora. Había lanzado los dados. Ahora solo podía esperar a ver cómo caían. La tensión era tan densa que parecía tener su propio peso, su propia gravedad, y cada segundo que pasaba sin una decisión la hacía más insoportable. Finalmente, para acabar con las especulaciones, la pantalla gigante del velódromo, que había estado congelada, cobró vida, pero no mostró el resultado final. En su lugar, apareció la palabra replay. El público guardó silencio, esperando ver una repetición del sprint final, buscando alguna infracción que explicara la demora. Pero la repetición no era del sprint. La imagen retrocedió en el tiempo, 5 vueltas antes del final. Mostró el pelotón agrupado y luego la cámara se centró en una figura que se descolgaba discretamente por la parte de atrás. Era Luna García. El murmullo en el estadio creció. La repetición siguió a Luna en su viaje solitario. Mostró su rostro contraído por el esfuerzo, sus piernas bombeando con una furia desesperada, su lucha solitaria contra el viento y el cronómetro. El mundo estaba viendo, por primera vez, la carrera secreta, la batalla que nadie había notado. Y entonces, la pantalla se dividió. En un lado, la lucha de Luna, en el otro, el pelotón principal, con Sol jugando su papel, manteniendo a Isabela ocupada. El engaño, la estrategia, el sacrificio, todo se reveló en esa imagen partida. No hay nada más poderoso que una verdad revelada, un secreto que sale a la luz y lo cambia todo. Si sientes la emoción de este momento, si tu corazón late con fuerza al ver cómo la inteligencia devela su plan maestro, te pido que te suscribas. Sé parte de nuestra comunidad, porque la mayor revelación está a punto de llegar. Los comentaristas, que habían estado tan confundidos como el resto del público, de repente entendieron. Sus voces, antes llenas de preguntas, ahora estaban llenas de asombro. «No puedo creerlo», gritó el Bosintasem, comentarista principal. «No puedo creer lo que estoy viendo. Ha ganado una vuelta. Luna García ha ganado una vuelta al pelotón. Es una maniobra que no se ha visto en décadas. Esto es genialidad. Esto es historia del ciclismo». Mientras los comentaristas explicaban la regla de los 20 puntos de bonificación, la repetición continuaba, mostrando el momento culminante. La pantalla volvió a dividirse, esta vez mostrando un cronómetro sincronizado. En el lado izquierdo, Isabela Alves en la recta final, cruzando la línea de meta para ganar el sprint con el brazo en alto. En el lado derecho, en el extremo opuesto del velódromo, Luna García, cruzando esa misma línea de meta, completando su vuelta de ventaja sobre el pelotón principal. El momento fue de una simetría poética, la victoria arrogante y la victoria silenciosa, ocurriendo en el mismo instante, la celebración y el sacrificio capturados en un solo cuadro. Con la verdad revelada, ya no había necesidad de deliberación. La
Confusión en los rostros de los jueces fue reemplazada por sonrisas de admiración. El juez principal hizo una señal, y el marcador gigante, el protagonista silencioso de todo este drama, finalmente se actualizó. Primero, añadió los puntos del sprint final. 10 puntos para Brasil. Su total cambió de 35 a 45. El equipo brasileño dejó escapar un suspiro de alivio, pensando que quizás la bonificación de México no sería suficiente. Pero entonces, una nueva línea apareció en el marcador. México, plus 20 puntos, vuelta ganada. Hubo un segundo de silencio absoluto mientras 5.000 personas procesaban la información. Y entonces, el número final cambió. El 32 de México se convirtió en un glorioso 52. El estadio estalló. No fue un rugido de celebración por un país en particular. Fue una ovación atronadora por la inteligencia, por la audacia, por la belleza de una estrategia ejecutada a la perfección. El contraste de emociones fue brutal y definitivo. En la esquina mexicana, la calma finalmente se rompió. Luna y Sol se abrazaron, sus cuerpos temblando, las lágrimas de una tensión insoportable finalmente liberadas. Su padre, que también era su entrenador, saltó a la pista, y los tres se fundieron en un abrazo que contenía una vida de sacrificios y sueños. En la otra esquina, la celebración brasileña se había convertido en un funeral. El equipo técnico se quedó congelado, sus rostros pálidos de incredulidad. Isabela Alves se quedó de pie en el centro de la pista, la bandera de Brasil, resbalando de sus hombros y cayendo al suelo. Su rostro, antes un retrato de arrogancia triunfante, era ahora una máscara de humillación y desconcierto. Había sido la corredora más fuerte, la más rápida, la reina indiscutible, pero había sido derrotada no por unas piernas más fuertes, sino por una mente más aguda. Su mundo, basado en la simple ecuación de que la potencia equivale a la victoria, se había derrumbado. La imagen final de la competencia no fue la de Isabela celebrando, sino la de su rostro en la pantalla gigante, observando con los ojos vacíos cómo las hermanas García eran declaradas campeonas olímpicas. La lección fue devastadora y pública. Mientras la arrogancia se había centrado en el estallido final de gloria, en la celebración, en la foto para los patrocinadores, la inteligencia se había centrado en el proceso, en el sacrificio silencioso, en la lectura minuciosa de las reglas del juego. Las gemelas mexicanas no habían jugado el mismo juego que las demás. Habían jugado a un juego diferente, un juego que solo ellas entendían. Y al hacerlo, no solo habían ganado la medalla de oro, habían redefinido lo que significaba ser una campeona. El diálogo transformador de la carrera no fue verbal. Fue una conversación entre dos filosofías. La potencia de Isabela gritaba, «Soy la más fuerte», pero la estrategia de Luna susurraba una respuesta mucho más letal. «Y yo soy la más lista». En el ajedrez del velódromo, la inteligencia había puesto en jaque mate a la fuerza. La vuelta fantasma dejó de ser un plan secreto para convertirse en una leyenda instantánea, un momento que se contaría y se estudiaría durante generaciones, un testimonio eterno del poder de la mente sobre la materia. La ceremonia de premiación fue un estudio de contrastes. Las brasileñas, en el segundo escalón del podio, no podían ocultar su devastación. Isabela aceptó su medalla de plata con una cortesía forzada, sus ojos evitando la mirada de las mexicanas. Y luego, Luna y Sol subieron al escalón más alto. No había arrogancia en sus rostros, solo una profunda y luminosa alegría. Cuando el himno nacional mexicano comenzó a sonar, se tomaron de la mano y cantaron con lágrimas en los ojos. No lloraban solo por la medalla, lloraban por su velódromo, por su comunidad, por su padre, por cada sacrificio que las había llevado a ese momento. Habían demostrado que el sueño de un pequeño velódromo en Aguascalientes podía hacerse eco en el escenario más grande del mundo. La victoria de las hermanas García fue aclamada en todo el mundo como el momento más brillante e inteligente de los Juegos Olímpicos de París. Los titulares no hablaban de una victoria ciclista, sino de una clase magistral de estrategia o el jaque mate del velódromo. La vuelta fantasma se convirtió en un término de estudio en academias deportivas.
Un ejemplo perfecto de cómo el pensamiento lateral y el profundo conocimiento de las reglas pueden superar una desventaja física. La imagen de la celebración prematura de Brasil, yuxtapuesta a la calma calculadora de Luna, se convirtió en un meme viral, un símbolo universal de la arrogancia castigada. Pero para las hermanas, el verdadero impacto de su victoria no se midió en titulares, sino en el futuro de su hogar. La atención mediática mundial sobre su historia y la motivación para salvar el velódromo de Aguascalientes creó una ola de apoyo que las autoridades locales no pudieron ignorar. A su regreso a México, no fueron recibidas solo como campeonas, sino como heroínas cívicas. La presión pública fue tan inmensa que la empresa constructora, enfrentando un desastre de relaciones públicas, retiró su oferta de compra. El gobierno estatal, sintiendo el cambio de la marea, no solo canceló cualquier plan de venta, sino que anunció un nuevo fondo de 20,000 MXN para la renovación y modernización completa de la instalación. El Premio Olímpico de las Hermanas, que planeaban usar como pago inicial, se convirtió en la primera donación para crear la Fundación García para el Ciclismo Juvenil, asegurando que los niños de bajos recursos tuvieran acceso a bicicletas y entrenamiento de calidad de forma gratuita. Su victoria no solo salvó un edificio, revitalizó un deporte y aseguró un futuro para la próxima generación. El velódromo de Aguascalientes fue reinaugurado un año después, el 12 de agosto de 2025. En una ceremonia emotiva, fue rebautizado oficialmente como el Velódromo Olímpico Hermanas García. La fachada, antes desgastada, ahora lucía impecable, y en la entrada una placa de bronce conmemoraba su hazaña en París. Pero el cambio más importante estaba en el interior. La pista, antes llena de grietas, ahora era una superficie de madera perfecta y estaba llena de vida. Decenas de niños y adolescentes, los beneficiarios de su nueva fundación, daban vueltas, sus rostros llenos de la misma alegría y determinación que ellas habían tenido a su edad. Luna y Sol no cortaron la cinta, dieron la vuelta de honor, inaugural, esta vez no como competidoras, sino como mentoras y guardianas de un legado. Su victoria inspiró una nueva era en el ciclismo táctico. En todo el mundo, los entrenadores y atletas comenzaron a estudiar el Madison con una nueva perspectiva, buscando sus propias vueltas fantasmas, sus propias formas de usar la inteligencia para desafiar a la fuerza. Las hermanas García se convirtieron en embajadoras de este nuevo enfoque, dando charlas y talleres, enseñando que el ciclismo es tanto un juego mental como físico. Su historia demostró que no se necesita un presupuesto millonario para competir al más alto nivel. Se necesita creatividad, coraje y, sobre todo, una confianza inquebrantable en tu compañero. Rompieron el paradigma de que solo los equipos más ricos y potentes podían aspirar al oro. Lejos de la fama, su vida volvió a su centro, la pista y la comunidad. Rechazaron lucrativas ofertas para unirse a equipos profesionales europeos, prefiriendo quedarse en Aguascalientes para supervisar su fundación. Descubrieron que la alegría de enseñar a un niño a hacer su primer relevo era tan gratificante, o incluso más, que cruzar una línea de meta olímpica. Se convirtieron en un símbolo viviente de que el éxito no se mide por las medallas que acumulas, sino por el impacto que dejas en tu comunidad. Su historia no terminó en el podio de París, comenzó allí. La medalla de oro no fue el destino final, sino la llave que les abrió la puerta para construir algo mucho más duradero. 2 años después de su victoria, la escena es una tarde cálida en el renovado Velódromo Olímpico Hermanas García. La pista está llena del zumbido de las bicicletas y las risas de los niños. Luna y Sol, vestidas con ropa de entrenamiento, no están corriendo. Están en el centro de la pista, rodeadas por un grupo de jóvenes ciclistas de su fundación. Observan a los niños dar vueltas, corrigiendo una postura aquí, ofreciendo una palabra de aliento allá. Una de las niñas más pequeñas, de unos 10 años, se les acerca, su rostro lleno de admiración. «Luna», le pregunta, «¿cómo supiste que ganarías con tu plan secreto?» Luna se agacha para estar a su altura, y su expresión, normalmente seria y calculadora, se suaviza. Señala la pista,
el óvalo de madera que parece infinito. La mayoría de la gente, dice Luna, su voz suave pero clara, solo ve la última vuelta, solo se fijan en la línea de meta. Creen que la carrera se decide en esos 10 segundos de gloria. Hace una pausa y luego mira a la niña a los ojos. Pero la verdad es que la carrera se gana en todas las demás. Se gana en la vuelta 5 cuando estás cansada, pero decides no rendirte. Se gana en la vuelta 60 cuando tu compañero sufre y tú lo ayudas. Y se gana en la vuelta 115, cuando todos están pensando en el final, pero tú estás pensando en el principio de tu verdadero plan. No te enfoques solo en la línea de meta. Tienes que aprender a ver las 119 vueltas que hay antes. Ahí es donde se esconde la victoria. Su mensaje es la moraleja final de su increíble historia, que el verdadero triunfo no se encuentra en el estallido final de gloria que todos aplauden, sino en el plan silencioso, en la estrategia meticulosa y en el sacrificio invisible que nadie ve. Mientras la arrogancia se prepara para la celebración, la inteligencia se prepara para reescribir las reglas del juego. Y esa, la más grande de todas las victorias, es la que perdura para siempre. Si crees que la verdadera fuerza reside en la mente y que los planes más audaces pueden cambiar el mundo, suscríbete. Únete a nosotros para seguir celebrando las victorias que se ganan no con las piernas, sino con el alma.